Es un placer saludar al señor ministro de la Defensa. Se encuentra con nosotros el general Pedro Sánchez. Ha estado, yo creo que no ha dormido, ha estado al pie del cañón, como se dice popularmente, ante esta emergencia que ha vivido el país en distintos puntos. Señor ministro, bienvenido a Caracol. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. Gracias por esta invitación y también cumpliendo un compromiso que hicimos hace un par de días, que dije que iba a estar acá, hablándoles desde los micrófonos directamente a todo el pueblo colombiano en los temas que le competen al Ministerio de Defensa. Y lo agradecemos. Señor ministro, usted dijo algo que me parece de la mayor gravedad, y es que la población civil, bueno, no toda, alguna parte de la población civil tenía información y la cayó. ¿Usted por qué cree que la gente calla información? ¿Porque están conformes con la presencia de los grupos ilegales en sus corregimientos, en sus cabeceras municipales? ¿Porque tienen miedo? ¿O porque ya la población civil hace parte de ellos? Al respecto, pues quiero referirme al terrorismo. El terrorismo es una amenaza que es prácticamente invisible, se camufla muy bien dentro de la población civil, dentro de la gente, y ahí uno podría encontrar diferentes variables o diferentes razones más bien por las cuales algunas personas no denuncian. Una razón es porque definitivamente al estar muy ocultos en medio de la población, pues no se percatan de ellos, que creería que es la mayoría de los casos. Otra, porque podría haber alguna indiferencia, alguna costumbre en algunos sectores que no solamente trasciende en guardar silencio, también incluso van a hechos de atacar a la fuerza pública. Por ejemplo, en el área del Cañón del Micay, cuando comenzamos a ingresar, nos sacaron a patadas, nos empujaron, nos han secuestrado militares y policías. Y uno ve ahí a unos criminales que se integran o que se esconden en la población civil y afecta enormemente un principio básico que es la distinción. En este caso de los atentados terroristas, muy seguramente el atentado que ocurrió sobre la Panamericana, donde lamentablemente la cifra asciende de los muertos a unos 21 y a unos 56 heridos, por la carga explosiva tan grande que era, muy seguramente alguien observó que estaban colocando eso. No podría decir en este momento si era cómplice o no lo era, pero una persona que muy seguramente observó, se dio cuenta, y una información puede salvar vidas. Obviamente nosotros tenemos capacidades de inteligencia. Es más, cuando uno analiza la reducción de atentados terroristas en el Valle y en el Cauca, frente al año pasado, por lo menos como íbamos hasta el día viernes, venían a la reducción, menos 56% en el Valle, menos 22% en el Cauca. Pero lamentablemente este fin de semana esa tendencia fue afectada drásticamente. Señor general, usted dio con la clave. El terrorismo es un enemigo invisible. No se puede enfrentar como se enfrenta una guerra regular. Es una guerra desigual e irregular. Pero Colombia ha demostrado que con la inteligencia ha podido. Usted ha participado en muchas operaciones secretas que no vamos a hablar, pero Colombia demostró la operación Jaque. Colombia dio de baja a buena parte del secretariado de las FARC. Colombia ha infiltrado con tecnología y con correos humanos a grandes capos. Han llegado a través de sus mujeres, de su lugar de entretenimiento, de la inteligencia. Aquí uno siente que la inteligencia como que no está funcionando, general. Bueno, se me pasó, Julio, mencionar algo que es clave frente a esta tragedia del terrorismo. Quiero expresar nuevamente las profundas condolencias con todas las víctimas, con sus familias. Ojalá toda la nación nos unamos en ese sentido de solidaridad, y también nos unamos a la segunda parte, que es rechazar estos grupos criminales, terroristas. No tienen ninguna ideología revolucionaria, solamente tienen una cultura traqueta, y han llegado a un nivel demencial muy, muy preocupante, al estilo de los carteles del narcotráfico que vimos en los años 80. Carrobombas, ataques, pero lo hacen tristemente, en este caso, es contra la población civil. Prácticamente no hemos tenido solamente una afectación ahí de un soldado herido en uno de los combates
que tuvimos, pero las víctimas ha sido la población civil. Respecto al tema de inteligencia, es cierto lo que usted dice y hemos fortalecido esas capacidades. Más de 17.000 integrantes hemos neutralizado durante este periodo de gobierno. Se incrementó la ofensiva el año pasado en más de un 20%. Ahí en el solo Cauca, de los 7 objetivos de alto valor que nos propusimos, en los últimos 12 meses hemos neutralizado a 6 de ellos. O sea, sí hemos podido llegar allá, pero a veces, Julio, uno siente esa frustración. Pareciera que uno estuviera recogiendo agua con un balde roto. Es decir, neutraliza criminales y salen más. Aquí también uno encuentra que el problema, al hablar que es temas de narcotráfico, de minería ilegal, de secuestro, extorsión, significa también que es un problema de economía ilegal que hay que reemplazarla por una economía legal. Allá en esa región del Cauca, que tiene una riqueza enorme, sorprende cómo en unos pequeños sectores está contaminado, infectado de narcotráfico y minería ilegal. Y las personas que viven de ello no solamente son los grupos criminales, sino uno que otra persona que delinque o que vive en ese ámbito y que se preocupa más por conseguir el dinero fácil. Y cuando uno va a actuar allá, como lo dije anteriormente, lo sacan a patadas. Claro que es necesario seguir fortaleciendo la inteligencia, la hemos fortalecido en términos de inteligencia humana, de capacidad técnica, pero hay veces que una persona tiene la información y nos puede ayudar a cerrar el rompecabezas. En los años electorales, cuando uno mira la estadística, vemos que la tendencia a incrementar los atentados terroristas es alta. Por ejemplo, en el año 2022 fueron 600 atentados terroristas con explosivos. El año pasado cerramos con 376, casi la mitad del año 2022. Y en este momento pues pareciera que nunca hemos vivido una era como la que estamos ahorita. Obviamente todos los momentos son diferentes, pero si miramos las cifras anteriores eran casi incluso de 700 atentados terroristas. Eso no es ninguna excusa. Cualquier atentado terrorista debe neutralizarse y por ello algo que motiva enormemente y que sale más rentable es, si queremos información, es las recompensas. Por eso es que hemos promovido enormemente las recompensas, porque sale más económico y sobre todo nos permite anticiparnos a las amenazas. Ministro, van 4 atentados terroristas en lo corrido del año sobre la vía panamericana aquí en el departamento del Cauca. En esa reunión de seguridad liderada el pasado sábado, ¿se tomó la decisión definitiva de militarizar este corredor vial ante la petición de tantos transportadores y viajeros? La zona priorizada en temas de seguridad es el suroccidente del país. Cuando uno analiza los planes operacionales que tenemos, es la prioridad. Nosotros creamos en los últimos 18 meses fuerzas de despliegue rápido, 1 para cada división. Allá hay una división, pero le asignamos 3 fuerzas de despliegue rápido. Una reciente llegó a comienzos de este año, la movimos de otro lugar porque significa ajustar las piezas, no es que uno tenga ahí tropa sin hacer nada, no, la tiene que sacar de otro lado, la movimos allá, movimos blindado y en este momento hay 13 pelotones de blindados, 12 pelotones de infantería, incrementaremos con 2 pelotones de blindados más que llegarán muy seguramente en mayo. Hemos incluido también drones, cámaras, antidrones. Pero un terrorista puede ir perfectamente en una moto que uno vería común y corriente, pararse en algún lugar, lanzar una granada y generar ese terror a la población. Sé que el panorama no es sencillo, es complejo en este fin de semana, muy, muy complejo, pero no nos doblegamos. Julio lo decía claramente, sí. Hemos tenido operaciones exitosas y a pesar del dolor, avanzamos. Rendirse no es una opción. Si desistimos, entonces ¿quién va a proteger al país?
Es la zona más militarizada que tenemos en el país, es la zona donde más concentramos tropa, donde más concentramos policías, pero esto lo vamos a sacar adelante y lo tenemos que sacar adelante también de la mano de los caucanos. Claro, señor ministro, pero cuando uno revisa justamente lo que sucede allí en la vía panamericana, conversábamos con un conductor que fue testigo de toda esta tragedia de este atentado terrorista de las últimas horas, quien señalaba que no es tan común ver militares en la vía panamericana. Él dice que transita por ahí por lo menos una vez a la semana y lo cierto es que uno entendería que este problema de la vía panamericana está realmente ya diagnosticado para las fuerzas militares. Ustedes saben que es blanco permanentemente de bloqueos, de atentados terroristas, la zozobra que tienen las personas cuando tienen que transitar por esta vía tan importante para el país. Y ahí es cuando uno sí se cuestiona frente a si es verdad lo que usted ha dicho, y es que los grupos ilegales están debilitados, porque pareciera que tienen una enorme capacidad, ministro, para causar daño. Sí. No he mencionado que los grupos criminales, digamos, se han debilitado como uno quisiera en esa región, aunque hayan sido afectados. Y mencionaba incluso esa frustración que tenemos de recoger agua con un balde roto. Quisiera referirme a dos temas estructurales muy relevantes en este momento. El primero de ellos es que el problema que tenemos allá en el Cauca no data de hace 8 días o de hace un año. Es un problema estructural muy crítico, muy crítico. Cuando miramos los atentados terroristas que han ocurrido en ese departamento, se han reducido, si lo miramos en la historia de los últimos 20 años, pero no se ha solucionado. Y el otro elemento tiene que ver con algo que cambió drásticamente la seguridad o el campo de combate, que es el empleo de los drones que tanto daño le han causado, en este caso, a Colombia. Y uno lo puede ver en otras latitudes, en Europa, en el Medio Oriente. Ningún país es totalmente blindado frente a esta amenaza. En el caso colombiano, de esta última amenaza, alrededor del 96% de los intentos de ataques con drones los hemos inhibido, pero ese 4% causa ese daño. Cuando uno despliega toda la capacidad de la fuerza pública, dejar una unidad estática es simplemente un blanco, y pues la vida de nuestros militares y policías también vale. Y también he recibido toda la retroalimentación de otros conductores, donde me dicen: oiga, gracias, por fin vemos más fuerza pública. Es más, en Semana Santa, el señor alcalde de Popayán y también el gobernador del Cauca agradecieron todo el despliegue que hicimos, y eso permitió incrementar, frente por lo menos al año anterior, la visita, la ocupación en Popayán. Uno dice que la seguridad impacta en la economía, y cuando vemos los factores, o más bien cómo va el desempeño económico, discúlpenme, y si ve cómo ha crecido el turismo en Colombia, y si ve cómo ha crecido también el desarrollo en el campo, quiere decir que de alguna manera hay seguridad para que ello se produzca, pero jamás desconocemos el problema que tenemos. Sí. Ministro, ustedes en las últimas horas señalaban a alias Marlon de ser el responsable de estos atentados terroristas. Ofrecían una recompensa cercana a los 5.000 millones de pesos. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió alias Marlon? ¿Y por qué estas intenciones de someter al Pacífico colombiano? Este criminal, alias Marlon, tiene una trayectoria muy peligrosa. Más de casi 20 años delinquiendo. En algún momento estuvo preso. Se alineó más a las disidencias de alias Mordisco. Recordemos, en el 2016 prácticamente el 85% de esa estructura narcoterrorista de las otrora FARC decidió abandonar las armas, y ese 15% persistió en atacar al pueblo colombiano. Ese 15% corresponde a las disidencias que conocemos comúnmente como las de Mordisco, las de Calarcá, y en este caso las de alias Marlon están alineadas con alias Mordisco. Estos criminales ya han perdido absolutamente cualquier ideología que podría uno tener. Lo que uno encuentra en ellos es esa cultura traqueta, y por él ofrecemos una recompensa hasta de 5.000 millones de pesos. Pero no es solamente ese criminal que es de esa región, también la información que tenemos es que es oriundo del Cauca.
es también por alias Farley o David Mi Pez, hasta 1.000 millones de pesos, por alias Max, hasta 500 millones de pesos, y por alias Yogi, hasta 200 millones de pesos. Voy a mencionar dos criminales, que es alias David Mi Pez. Ese criminal reemplazó a 2 cabecillas de alto valor que neutralizamos en los últimos 8 meses, alias Libardo y alias Cholinga. O sea, la acción de la fuerza pública así ha estado, y se han afectado, y uno quisiera verlos debilitados como uno quisiera. Y el otro criminal es alias Farley. Alias Farley reemplazó al cabecilla principal que estaba en el área del Cañón del Micay, que allá estábamos en una operación muy contundente, desplegando todas las capacidades, y alias Farley reemplazó a 2 cabecillas que se nos entregaron por las presiones que hicimos, que es alias Kevin y alias Giovanni. Allá es en esa región, en lo que es el Cauca, tenemos las 2 operaciones más grandes e impactantes que estamos desarrollando, una en el Cañón del Micay y otra en el Cañón del Naya. Muy seguramente las acciones que están haciendo, que nos preguntamos, ¿y por qué están atacando así? Es de alguna manera a esa respuesta que, frente a lo que estamos desarrollando, llegando a la madriguera terrorista en esa región. Y lo que hacen es atacar a la población civil. Ministro, en la última encuesta Inbamer, las fuerzas militares son hoy la institución de mayor imagen favorable en el país, por encima del 80%, mientras la inseguridad y el orden público volvieron a ser el principal problema que señalan los colombianos. Con todo ese respaldo, ¿usted no cree que el problema no está en los soldados, sino en las decisiones que está tomando el gobierno, en el liderazgo que está asumiendo el presidente Gustavo Petro del orden público, de la paz total y de lo que señalan incluso alcaldes, que hoy tenemos unas fuerzas militares más a la defensiva que a la ofensiva, y que incluso la inseguridad urbana es el reflejo de esa inseguridad en los campos del territorio nacional? El problema de seguridad que tenemos lo hemos denominado en algunos casos como el iceberg criminal, es decir, los homicidios, los secuestros, los ataques terroristas es lo que observamos nosotros, pero debajo de eso yacen unos problemas supremamente delicados. Y se alimentan, lo que está bien debajo son las economías ilegales, y lo que lo conectan son los grupos criminales, y diría yo, en algunos casos, la descomposición social en algunos sectores. Para algunas personas es más rentable y más cómodo ser traqueto. Me sorprendió, por ejemplo, en Antioquia, en un consejo de seguridad, donde ese departamento produce el 15% del PIB colombiano. O sea, hay capacidad enorme de salir adelante. Y una persona de Defensoría del Pueblo me dijo, un niño me dijo, yo quiero ser soldado, yo quiero ser empresario cuando grande. Y la otra niña le dijo, yo quiero ser traqueta. Entonces uno encuentra una descomposición muy fuerte. Si el problema es así, la solución no es solamente con las armas. Sé que después de la guerra todos son generales, sé que este apoyo que el pueblo colombiano le da a su fuerza pública es un compromiso aún mayor por devolverles la seguridad, pero la seguridad es también absolutamente de todos. Una de las cosas que uno ve en estas encuestas es la percepción, cómo uno está vendiendo el mensaje, qué es lo que le está llegando a la gente. Y lo he dicho muchas veces que una de las principales amenazas que tenemos es la desinformación. Y en esa desinformación juega un papel relevante lo que ocurre en las redes sociales. Víctimas de la desinformación hemos sido nosotros, pero no desconocemos ese problema. Decisiones en temas sociales, en temas económicos, en temas de cómo manejar la paz, digamos, ya cada persona puede tener su perspectiva, pero en este momento podría decir 2 cosas frente al proceso de paz total. El primero de ellos, y el señor presidente incluso lo dijo el día viernes que estuvimos en Caracas, en Venezuela, su apreciación decía, creo que si el problema era más de economías criminales, debería haber metido personas más enfocadas a eso. Y también no haber decretado los ceses al fuego tan temprano. Ahorita no hay ningún cese al fuego.
En su momento, el señor presidente de la República hizo ese balance de toda la información que le llegó y siempre le apuntó a proteger la vida, a alcanzar la paz. Recibió las apreciaciones de parte de la fuerza pública, donde claramente hemos dicho nosotros que estos criminales tienen en su ADN es el narco, la plata, pero también él recibía información directa allá de las comunidades donde le daban una apreciación un poco diferente. Ministro, esas decisiones se tomaron balanceando toda esa información y buscando siempre un bien común. Ministro, a esta hora se está alertando sobre la presencia de cilindros, al parecer con explosivos en la vía panamericana en el trayecto Remolino-Mojarras entre Nariño y Cauca. ¿Qué información tienen ustedes sobre este hecho? Y también quiero preguntarle sobre cuál es la respuesta del Ministerio al llamado a un cese de actividades que está haciendo la Asociación Colombiana de Camioneros en el sur del país, hasta tanto haya plena garantía de seguridad en la vía panamericana, que está fuertemente golpeada, no solo por la guerrilla, sino también por la delincuencia común. La información respecto a posibles atentados como los que me hice en Remolinos, colocando unos cilindros, ya la fuerza pública está actuando. Seguramente ahorita ya recibiré el reporte oficial de en qué va avanzando, qué pasó, qué sucedió. Pero allá el día sábado estuvimos con toda la cúpula militar y se ordenó revisar nuevamente, hacer un PICC, que es revisar la inteligencia del campo de combate, es decir, cuáles son los sitios más críticos y contrastábamos. Bueno, ¿dónde ocurrió el atentado terrorista? Y decía, aquí en ese lugar, apenas un poco más de 1 kilómetro estaba una unidad, o sea, estaba una unidad militar desplegada en esa zona. Pero los atentados terroristas, como lo mencionaba, es una amenaza muy difícil de contener, pero no imposible de hacerlo. Vamos a neutralizar dichas amenazas. Y respecto a lo que dicen nuestros camioneros, todas las garantías deben dársele para que siga circulando como venía circulando hasta el día viernes y que debe mejorar. La afectación que tuvo la vía panamericana con esta onda explosiva fue bastante grande, pero ya estamos articulados con el Ministerio de Transporte, con el concesionario, para lo más pronto posible restablecer esta arteria que contrasta con lo que dicen estos criminales, que dicen necesitamos, o más bien luchamos, combatimos porque haya más inversión y hayan vías, y lo que hacen es atacar las vías que le dan vida a esta región del país. Señor ministro, hay un temita que no deberíamos olvidar, a menos de que usted no lo considere importante. La captura de alias Dance. ¿Quién es Dance? El enlace del cartel Jalisco Nueva Generación y la estructura de Iván Mordisco. Esta captura, más otras personas solicitadas en extradición con una importante cantidad de bienes, pues ha despertado la furia del cartel Nueva Generación. ¿No será que además de estar enfrentando el problema que tenemos y todo lo que usted nos está dicho, estamos enfrentando al cartel Nueva Generación de Jalisco? Usted acaba de tocar un punto bien sensible, Julio. El problema de las drogas es un problema global, es un problema de salud pública y es un problema también económico. Al ser global quiere decir que está en todo el mundo o en casi todo el mundo, 316 millones de personas consumen drogas. Es decir, tenemos que hacer la acción con la cooperación internacional y es un problema de salud porque se debe promover a reducir la demanda, el consumo, y es un problema económico porque muchos de los capos viven en diferentes países. Nosotros hemos capturado en los últimos 12 meses a narcos de 11 naciones y dentro de ellos obviamente de nacionalidad mexicana o ecuatoriana o albanesa o española o italiana, y eso nos muestra lo que el señor presidente ha mencionado de la nueva Junta del Narcotráfico, que es el nombre que le da a la convergencia criminal de diferentes actores que en algunos casos no se conocen entre sí, se traicionan entre sí, se apoyan entre sí, su único interés es el narcotráfico. De esos hemos identificado a 10, por lo menos en lo que es la inteligencia de la fuerza pública. 3 de ellos han sido capturados. Esta persona que estamos mirando las relaciones que tendría, pero es una realidad. O sea, allá también en el Cauca, en Nariño, hemos encontrado a capos mexicanos, sabemos de las redes que hay con estos carteles mexicanos, y por ello es que
La semana pasada estuvo también el comandante de la Armada fortaleciendo relaciones, lo hemos hecho con la policía para asfixiar a los criminales. Mientras sale droga de Colombia, llega armas muy seguramente a través de carteles mexicanos aquí a matar colombianos. Ministro, hace unas pocas horas, algunos integrantes del partido político del presidente del Pacto Histórico sugirieron en sus redes que quien está detrás de todos esos atentados, particularmente en la ciudad de Cali, es la extrema derecha. Pero por lo que yo le oigo decir a ustedes el diagnóstico lo tienen perfectamente claro y hablan de las disidencias que llevan haciendo esto mucho rato. ¿O es que existe una evidencia para culpar a alguien distinto que no sean estos individuos? Las amenazas que tenemos en este momento provienen de cualquier lado. Aquí no las ubicamos ni en derecha ni en izquierda, las ubicamos son en amenazas narcocriminales que atentan a la democracia. Atentar contra un candidato es atentar contra Colombia. Veíamos, por ejemplo, las amenazas que conocimos, o la información de amenazas que conocimos contra el senador Iván Cepeda, contra el candidato Iván Cepeda, pero también contra Paloma Valencia. También hemos conocido informaciones de amenazas contra Del Espriella y así contra los otros candidatos. Esas amenazas las encontramos de manera diversa. Algunas se pueden relacionar con el cartel del ELN, otras se pueden relacionar con el cartel de la nueva Junta del Narcotráfico, otra con la segunda Marquetalia. Lo importante acá es integrar toda la información de inteligencia y nosotros no la categorizamos si es de este lado o de este otro lado. Es una amenaza contra el pueblo colombiano y no se puede aceptar que le pase algo a nuestros candidatos. Frente a ello, el ministro de Interior hizo un CORPE, que es un comité para revisar la protección de todos los candidatos, y se fortaleció aún más dicha seguridad. Muchos esquemas de seguridad se han robustecido y le invitamos a toda la población que nos dé información para evitar que le pase algo a nuestros candidatos. Una amenaza que ha estado persistente en la historia de Colombia. Ministro, ¿cómo es posible pensar, y le cambio de tema, que en inmediaciones y muy cerca al batallón Rifles en el Bajo Cauca haya minería ilegal? ¿Y qué información ha recibido al respecto? La minería ilegal es una cruda realidad que tenemos aquí en Colombia y que nos preocupa enormemente cómo está aumentando, pero no es un tema que se solucione simplemente con armas, es un tema que trasciende a temas sociales. Allá, aledaño al batallón Rifles, en Cáceres, Caucasia, Antioquia, hay un predio de unas 2.000 hectáreas que antes perteneció a Macaco, que está bajo la administración de la SAE, de la Sociedad de Activos del Estado, que en ese terreno alrededor de unas 2.000 a 2.500 personas lo han venido invadiendo, y desde el 2022 se puso las quejas, se puso las denuncias por parte del Ejército Nacional. Se han hecho ya 20 operativos, se han destruido maquinaria en ese sector. Si hablamos lo que hemos realizado en este año, que supera enormemente el año anterior, más de 2.500 minas, especialmente en el Bajo Cauca, se han intervenido, más de 1.000 máquinas, y eso ha generado un rechazo bastante fuerte de las personas que subsisten de ello, de la minería criminal, que es un delito ambiental. Y a raíz de ello hemos tenido muchos paros que han sido generados también por las acciones del Ejército Nacional en ese terreno aledaño. En varias ocasiones han intentado invadir los predios del Ejército Nacional. Frente a ello se desplegó hoy una comisión para confirmar de primera mano lo que dijo nuestro periodista del New York Times, y cero tolerancia si encontramos algo de connivencia o algo falta de acción de parte de los militares que están en la zona y que son responsables de atacar este crimen. Nosotros hemos hecho una ofensiva muy fuerte, y a raíz de dicha ofensiva es que se han producido los paros en la vía, que fue previo a Semana Santa, que fue necesario negociar. Nosotros no tenemos ninguna opción, o no toleramos más bien, que la minería criminal se produzca en cualquier región del país.
Y aquí es un trabajo del Ministerio de Minas, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Justicia, incluso del Ministerio de Transporte, para solucionar este problema que cada vez está creciendo, y los militares y los policías son los que tienen que ir a enfrentar un problema de que no se avanzó en la legalización de los mineros. Desde nuestra perspectiva, cualquier maquinaria que esté afectando la minería legal, el medio ambiente, debe ser atacada con total contundencia. Alguna persona me decía, sí, pero es que en la ley minera dice que un minero artesanal, un minero tradicional puede tener una máquina siempre y cuando remueva 10 metros cúbicos al día. Yo le decía, sí, pero una máquina, un bulldozer, remueve 10 metros cúbicos en 5 minutos, no al día. Entonces eso no es minería ancestral, tradicional, eso es minería criminal. Es muy complejo, pero no toleraremos que haya alguna omisión a la ley. Con este tema que le preguntaba, señor ministro, sobre el crimen internacional que podría tener que ver con la estructura del señor Mordisco, no podemos olvidar un detallito. El presidente Gustavo Petro está firmando entre 2 a 5 extradiciones diarias. Eso compromete una serísima ofensiva contra los carteles internacionales. De 2 a 5 diarias. No hay un antecedente en Colombia de un presidente que haya extraditado más delincuentes a los Estados Unidos. Ministro, pues toda nuestra solidaridad, gracias en un día tan difícil por sacar el tiempito de visitarnos, desear que se revise el presupuesto. El alcalde de Cali decía que hay un faltante ahí, pues el último presupuesto se redujo en un 30% en materia de defensa nacional, y en este momento, pues como están las cosas, debería usted tener un mayor presupuesto. Naturalmente, esa decisión se escapa de sus manos. Ojalá que tenga una semana más tranquila, y muchas gracias por atendernos. Julio, muchas gracias por esta invitación. Seguimos adelante. Usted lo ha dicho, este gobierno es el más que ha extraditado. La mayor cantidad de extradiciones se hacen a los Estados Unidos. No ha negado absolutamente nada el señor presidente de la República en ese sentido. Solo pide que cada vez que se extradite, que paguen la condena y que no vuelvan a delinquir a nivel global, porque pareciera que en los beneficios que reciben simplemente dicen, bueno, no vuelva a delinquir, no vuelva a temas del narcotráfico, siempre y cuando no afecte a los Estados Unidos. Debe ser a nivel global. Segundo, en temas de presupuesto, hemos recibido este año el mayor presupuesto en precios constantes de la historia. Sin embargo, tenemos una inflexibilidad del gasto, porque también se ha incrementado el gasto de personal, y por otro lado, que es casi el 80% que lo absorbe, pero jamás hemos descuidado allá el Valle. Es más, es donde más le apostamos en esa región del país. Y por último, algo que usted nos ha ayudado en la campaña es que este sábado y el domingo vamos a correr por los héroes y con los héroes en la carrera Matamoros. Aún se pueden inscribir en corporacionmatamoros.org, y también le decimos al mundo que toda Colombia está unido a los héroes, porque este es un país de héroes y heroínas que no se doblega en medio de la adversidad. Avanzamos. Muchas gracias.